Buenas tardes. Hola, 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 hola. Hola amigos de Puentes para Despertar, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Cómo empezaron la semana? ¿Cómo va la vida por ahí? ¿Cómo está el universo? Bienvenidos como todos los miércoles a las 19 horas en este espacio que hacemos junto a Gus de Puentes para Despertar. Bienvenidos a este programa número 253. Mira, 253. 253. Qué y bueno. me dijiste que ya empezamos la 8ª temporada hace poquito, ¿no? El programa anterior inició la 8ª temporada en el aire, así que ya cumplimos 8 años en el aire, allá por el tiempo de la FM, ahora hace unos años ya con el vivo de Instagram. Hace unos días apareció en Facebook una publicación de aquella época que hacíamos radio. Qué lindo. Y bueno, ahora, cuántas cosas, ¿no? Que pasaron. Ahora vamos por acá. Sí, ahora vamos por acá. Y ya tenemos 253 programas con este y hay 252 programas guardados en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, y en los formatos de podcast más difundidas. En Spotify, en iVoox, en Apple y Google Podcast. En todos esos lugares van a encontrar los 252 programas anteriores que tienen temáticas diversas y hablan también de nuestra propia evolución. Tal cual, porque acá en este espacio de Instagram no hace tanto que estamos, van a encontrar, ¿sí?, un montón de programas, pero nuestros inicios están ahí en el canal de YouTube y en las plataformas de podcast, como decía Gus recién. Recuerden nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Obviamente que nos encuentran acá en Instagram, en Facebook. También nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Así que por todos lados nos pueden ubicar. Y bueno, en principio agradecer y comentar un poco lo que hacemos siempre, las agendas en esta primer parte del programa. Porque el viernes, para todos los consultores de Monopuente. Este viernes 15 para consultores en general, porque ahora con las nuevas actualizaciones que tienen que hacer los consultores que no estuvieron en el Congreso, tienen que hacer aperturas encuentros DBE de profundización y encuentros BEC. Este viernes es un encuentro DBE, ¿sí? Okay. Donde hablamos de toda la primer parte, ¿sí? Uh-huh. El viernes 15 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el viernes 27 de agosto, una charla introductoria al Camino Monopuente, que esa es abierta al público. Todos aquellos que quieran conocer un poquito más de qué se trata la propuesta de la bioexistencia consciente, este Camino de Humano Puente, o quienes quieran y ya tienen decidido ser consultores, es la primera partecita, ¿no? Ese primer empujoncito. Ese viernes el 22. 27 de agosto. Viernes 27. No, me parece que no es viernes. Es 27 de agosto, pero me parece que es miércoles. Okay. Este viernes 15 de agosto es para consultores, ¿sí? Y el 27 de agosto es para los que quieren iniciar el camino o saber de qué se trata. Y por otro lado, ¿qué pasa con el embajador? El sábado 23 de agosto en Recoleta, Buenos Aires, a las 14 horas, estamos dando la conferencia Las emociones y los síntomas. En Recoleta. En Recoleta, Capital Federal. Y seguimos girando con esta conferencia porque el sábado 20 de septiembre, vamos a Santa Rosa, La Pampa, y a dar la conferencia ese día a las 14 horas. El sábado 18 de octubre, con la misma conferencia, nos vamos a Luján, provincia de Buenos Aires, a dar esa conferencia. Y el segundo sábado de noviembre nos vamos a San Nicolás, también provincia de Buenos Aires, a dar esa conferencia. Para cerrar el año con la conferencia de la economía y su relación con el inconsciente en Mendoza, en el Centro de Convenciones Le Parc, el 6 de diciembre. Así que este es todo el cronograma. Estamos bastante ajetreados porque mientras tanto atendemos, porque mientras tanto damos las charlas, los encuentros. Y aparte también tenemos actividades en Humano Puente, tenemos el PAC, tenemos el campus, tenemos Yo Bebé, tenemos Costa Esmeralda que se viene también ahora en octubre. Así que bueno, muchas actividades y muchas cosas por delante. Obviamente que es lo que vamos a hacer, así que bueno, compartir con ustedes este espacio todos los miércoles también para nosotros es un honor y es un regalo para nosotros mismos, ¿no? Todos los miércoles regalarnos este
esta horita donde hablamos y profundizamos sobre distintos temas, y en este caso, ¿sí?, vamos a continuar con lo que ya venimos haciendo. Es el sexto programa. Es el sexto programa que estamos haciendo de infertilidad. Hicimos 6 programas hablando de los conflictos de alrededor de la infertilidad, Los síntomas asociados en los órganos reproductores femeninos, y ahora estamos con los masculinos. Y podríamos hacer 2 o 3 programas más todavía, sí. pero bueno, la verdad es que maravilloso con cómo lo han recibido, con la profundidad que lo estamos encarando tan detalladamente y hablando de cosas más destacadas. Hay muchísimas más cosas para hablar, pero bueno, esto es solamente una pastillita que le damos como para que sepan que atrás de toda historia de una persona que no puede tener hijos y que viene a consulta por ese tema, o que no quiere tener hijos pero no viene a consulta porque como su deseo es no tener hijos, no lo considera síntoma y está muy bien, hay una historia, y la historia tiene que ver con esa muestra que nosotros nos ponemos en la biología, esa información a través de un síntoma que nos ponemos en la biología de diversas maneras. Y cada manera tiene su particularidad, su característica, su coloratura. Exacto, por eso siempre decimos que primero que cuando ya una sintomatología aparece en la biología, porque una cosa es, bueno, no podemos tener hijos, no podemos concretar la maternidad, la paternidad, aparentemente no hay ningún motivo, porque muchas veces vienen a consulta porque no pueden ser padres, una madre o un padre, intentando, ¿no?, concretar esa paternidad, y no tienen ningún síntoma biológico, ¿sí? Pero cuando ya llega la biología, nos va a dar determinadas características, que es lo que estamos hablando en todos estos programas y hoy vamos a continuar, que nos van a estar mostrando un caminito a seguir a nosotros como consultores, qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que buscar, qué historias nos vamos a encontrar detrás de cada síntoma, porque cada síntoma va a tener una particularidad. Cuando es general, bueno, buscamos lo que buscamos en lo general, que ustedes ya saben, detrás de una infertilidad nos vamos a encontrar con historias de muertes. ¿De muertes de quiénes? De una madre, de un padre, de un niño, ¿sí? Esos dolores que el clan le está costando un montón elaborar y poder gestionar, y por eso se sigue repitiendo a través del tiempo, ¿sí? Pablo lo identifica muy bien, esto de esos dramas indigeribles, los canjeamos hoy en una realidad menos indigerible o más digerible, si se quiere, de menor tenor. O sea, acá vivimos un drama, no podemos tener hijos, pero allá vivimos un drama mayor. Tuvimos un hijo y ocurrió una muerte. Entonces, acá reemplazamos un drama por el otro, pero de tenor menor. O sea, como obviamente, que alivianamos esa carga. Para alguien puede ser muy doloroso, sí, por supuesto. No poder tener descendencia, querer concretar la paternidad, uno de los objetivos, obviamente, súper biológico, ¿sí? Y además de lo biológico puede estar ese sentir también a nivel emocional, pero ¿de qué me está protegiendo mi inconsciente? ¿Qué hay ahí atrás para que hoy no pueda concretar esa maternidad o esa paternidad? Y a mí hay algo que me llama mucho la atención, porque es muy particular lo que vamos a hablar ahora, por lo menos lo que vamos a empezar hablando en este programa. Durante todos los programas anteriores, cuando hablamos de esta característica de no poder tener hijos, de no poder continuar con la descendencia, siempre hemos hablado de personas que vienen a consulta y padecen el síntoma. Uh-huh. A lo sumo pueden estar preocupados porque mi pareja tiene determinada sintomatología que impide que yo tenga descendencia, pero está en esta zona de pareja con ganas de tener una descendencia, un hijo, una hija. Estábamos por acá. Y ahora vamos a buscar algo que excede el escalón de los padres y suele estar en el escalón de los abuelos hombres, porque estamos en la sintomatología masculina. Del aparato reproductor masculino. Y cuando hay algunas historias que tienen que ver con, por ejemplo, estoy preocupado por mi hijo que no tiene descendencia, o estoy preocupado por mi hijo que no le está dando seguridad a mis nietos, o estoy preocupado por mi hijo porque se separó y los nietos se lo está llevando su ex
y vos no sabés cómo es la ex, y esos comentarios que aparecen adentro de nuestros códigos, que siempre vienen a contarnos una historia nuestra, empezamos a ver que hay una implicancia de esta situación en el cuerpo, en la biología, ya no de un posible padre, sino de un posible abuelo. O de un abuelo que ya es abuelo, o de un abuelo potencial. Y ahí aparecen conflictos en la próstata. En la próstata puede aparecer una prostatitis, o en la próstata puede aparecer un cáncer de próstata. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? No hablamos de lo médico, ¿no? Hablamos desde acá, el gradiente emocional, exacto, el nivel de preocupación. El nivel de intensidad. Acuérdense que cuando hablamos de gradiente decimos el nivel de intensidad de la emoción, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, un cáncer que una prostatitis, y eso nos está contando el nivel emocional de las historias que está contando este síntoma que aparece en la biología. Ustedes se imaginan que vamos a llegar hasta acá, ¿no? Hasta esta implicancia biológica. Porque si tuviéramos que hacer un programa con todos los síntomas que ¿cómo podría decir? Funcionales a una infertilidad, sí, podríamos hablar de economía, podríamos hablar de no tengo pareja, podríamos hablar de no tengo casa, podríamos hablar de infinidad de síntomas donde atrás... Hemos hablado un poco. Hemos hablado, sí. Donde atrás hay lo que llamamos nosotros una infertilidad oculta, un término que yo me resisto bastante a usar, porque una vez que la ponemos visible ya no se oculta. Pero es lo que nosotros denominamos acá infertilidad oculta, porque hay un para qué del inconsciente en función de evitar esta situación. Pero acá la temática es diferente. Acá hay un deseo, y ya no es de un padre. El deseo es de un abuelo, de tener descendencia a través de su hijo. O la preocupación cuando no tiene hijos varones y tiene hijas mujeres. O el deseo de tener niños que continúen con su apellido. Con su apellido, con su linaje. ¿Sí? También tiene que ver con eso. Entonces ahí aparece el juego de la próstata. Y en la próstata se guardan esas historias que están muy alineadas a la funcionalidad de la próstata. La próstata es la bomba donde se dispara, se lanza hacia el órgano femenino, hacia el aparato reproductor femenino, los espermatozoides y su semen. Llevan a la casa, ¿sí?, a la casa que considera el inconsciente que es una casa segura, el lugar seguro. Voy a depositar en este lugar seguro las semillas, ¿sí?, para poder concretar, ¿sí?, la fertilización, ¿ok? Es esa bomba que permite que esas semillas lleguen a juntarse con las otras semillas del órgano femenino para concretar la fecundación, a la casa, hace que lleguen a la casa segura. Y a mí me gustaría hacer con esto de los gradientes un ejemplo de una cosa y un ejemplo de la otra. Supongamos que estoy padeciendo una prostatitis y yo estoy preocupado porque mi hijo varón no tiene la posibilidad de tener una pareja que me garantice la continuidad del apellido y de la especie. Entonces, quizás esté preocupado por la sexualidad de mi hijo. Y como lo veo con una determinada tendencia hacia un lugar que no le va a permitir tener descendencia, entonces yo siento bronca, me enoja esa situación. Recuerden siempre lo que hemos dicho, que todas las afecciones terminadas en itis guardan una gran carga de bronca, de ira, de rabia. Entonces el síntoma podría ser prostatitis o podría ser un subtítulo de decir, me da bronca, me da rabia, y si se lo digo en otros
idiomas latinoamericanos, me da cólera, me encabrona, me da coraje, de que mi hijo no tenga pareja, de que mi hijo no quiera relacionarse con mujeres. ¿Y dónde lo resiento? De que no continúe el linaje. Claro. ¿Sí? ¿Y dónde lo resiento? En la próstata. En la próstata resiento esa bronca de que los espermatozoides de mi hijo no lleguen a una casa para generar la descendencia. Y eso lo tengo que buscar ¿en dónde? En mí, porque yo soy el que tengo la prostatitis. A mí es el que me da bronca. Quizás mi hijo es el hombre más feliz de la tierra, pero yo no lo estoy viviendo así. Lo estoy viviendo con bronca, con rabia, con enojo. Entonces eso me está impactando en la próstata. Aparte recuerden que siempre les decimos, ¿no? Nosotros vamos a ir del síntoma a la historia. Y no al revés. Y no al revés. ¿Y a quién vamos a escuchar? Al que trae el síntoma, ¿sí? Porque como dice Gus, podemos estar con alguien que nos diga, bueno, yo no tengo ningún tipo de problema con esto de no ser padre, de hecho, ni pienso ser padre, no está en mis planes, mi vida es, no sé, mi profesión, mi empresa, y para mí eso no es conflicto, pero resulta que para la madre de esa persona sí, o para el padre sí, en este caso el padre, ¿sí? Y puede estar presentando algún tipo de sintomatología que tenga que ver con la próstata y nos va a estar contando esta preocupación con la descendencia, con el linaje, ¿ok? Sí, y hay que ir buscando qué es lo que le da más bronca. Quizás que el hijo no se vincule con una pareja o quizás que no continúe el apellido. Exacto. Porque hay variantes, uno va a ir con una determinada historia, pero tiene que ir siempre un poco abierto para ver con qué se va a encontrar en esos códigos que están delante de uno. Una historia de gradiente mayor podría ser un abuelo, y esto es una historia de consulta, un abuelo que viene a consulta preocupado porque su hijo se separa y su mujer, su nuera, se lleva a los niños a vivir a otro país. Uh-huh. Y él siente una gran inseguridad, primero que los hijos se queden con su nuera y segundo que encima se los lleve a otro país. Entonces él siente que inmediatamente todo ese depósito en una casa segura que hizo él, acá no se está cumpliendo, la casa es absolutamente insegura, los niños están en absolutamente riesgo y yo no puedo hacer que mi hijo entre en razones. Entonces mi organismo, como en toda proliferación celular, interpreta que voy a necesitar más potencia para lanzar a mi descendencia a una casa segura. ¿Y cómo lo hago? Y teniendo más próstata. Exacto. La proliferación celular, la interpretación del inconsciente es, bueno, acá no alcanzó con esto, necesito más masa, ¿sí? En este caso, próstata. ¿Cómo? De manera distorsiva, ¿sí? Con una tumoración que representa una próstata más grande. En definitiva, para resumir, en la próstata está el seguro de vida, ¿no? Está la seguridad de la descendencia. Es el lugar donde está la descendencia, es el lugar donde están los síntomas de casa segura. Y también nos hemos encontrado con casos donde existe la no casa real, la pérdida de una casa y la preocupación, ¿sí? Por esa descendencia que se quedó sin casa. Y cómo afecta, ¿no? Sí. Cuando nos encontramos con una sintomatología como esta, un cáncer de próstata, y nos encontramos con esa historia de pérdida de casa real. Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, eso está muy bien marcado, porque la próstata simboliza la llegada a la casa, el depositarlo en la casa, y todas las historias de casa, todas las historias de próstata vamos a tener que buscar inicialmente una historia de casa. Y acuérdense que muchas veces hablamos de hijos reales o hijos simbólicos, ¿sí?
Si acá se está presentando una realidad donde aparentemente son hijos simbólicos los que están involucrados en la realidad del consultante, mascotas, proyectos. Mascotas, proyectos, una empresa, un libro, acuérdense que todo eso representa un hijo simbólico, pero si eso está acá, tenemos que ir a buscar la historia de hijos reales más atrás. No puede no estar, ¿sí? Para un cáncer tiene que ser fuerte la historia y tiene que estar relacionada con hijos reales. Acá pueden estar los representantes simbólicos, pero nos tenemos que ir a buscar la historia real, de hijos reales. No queríamos dejar de mencionar la temática de la próstata, porque tiene esta peculiaridad, ¿no? Peculiaridad, mejor dicho, que no se remite al padre ni a la madre, o a los futuros padres y madres, sino que es más referido al abuelo. Es una particularidad sintomatológica más del abuelo paterno en general, también puede ser materno, por supuesto, pero es una temática más del abuelo que de los padres. Comúnmente se encuentra en líneas generales eso así. Pero bueno, nos podemos encontrar con casos diferentes. A mí me gustaría, no sé si tenés más que agregar de la próstata, poder dar vuelta a la hoja y hablar de otra cosa. A mí me gustaría que, ya que estamos hablando de próstata, que justamente habla de llevar las semillas a la casa segura, ¿no? Que justamente hablemos de esas semillas, claro, que tienen que ver con el semen y el esperma. Qué bueno. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, un poco contarles con qué historias nos encontraríamos en caso de tener una persona que tiene baja cantidad de espermatozoides o una deficiencia en ese líquido seminal, ¿sí? Vamos a ir a buscar qué tipo de historias, vos. Dos tipos de historias, especialmente las vinculadas con el semen. El semen es el vehículo, es el facilitador de que llegue el espermatozoide ahí, al lugar seguro, la casa, para que se fecunde ese óvulo. Entonces, el semen va a tener dos significados importantes. El de la seguridad, por un lado, el de la fluidez y el de la protección. Porque el pH del semen lo que hace es proteger al esperma para que no sea atacado, para que llegue seguro, para que llegue intacto. Entonces va a tener esta doble función. Una función acuosa, como en todas partes del cuerpo, el agua en la piel, en la epidermis, el agua significa protección, el agua ligada a mamá, desde el útero, siempre significa protección. En este caso el líquido significa protección a esos espermas, pero también la fluidez, la llegada a esa casa de manera fluida. Y si hay un conflicto, porque cualquier anomalía pasa en esto, ¿qué podemos buscar? Nos vamos a encontrar con, primero, una gran desvalorización en la masculinidad, ¿sí? Y el sentir que no es el momento de continuar, no es el momento de continuar con la descendencia, con el clan, ¿sí? Eso es lo que está resintiendo y lo que nos está contando alguna dificultad en este aspecto, relacionado con el semen y el espermatozoide. Y relacionado siempre con la paternidad. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acá puede haber dudas respecto de ser padre, de llevar adelante la paternidad. Puede haber situaciones donde está en juego mi propio deseo de ser padre, es decir, no es el momento, no es la persona, no quiero ser padre. No me queda otra, ¿no? Sentir que, bueno, lo tengo que aceptar, pero no era lo que yo quería, ¿sí? No estaba en mis planes, es algo inesperado. Y como ese líquido en ese trayecto también sirve de alimento, de nutritivo para que esos espermatozoides lleguen a buen puerto, también vamos a tener que ver las historias de nutrición. Y obviamente las historias de transporte y fluidez, porque las historias de transporte y fluidez están directamente vinculadas, como cuando hablábamos de la próstata. La próstata, lo que tenemos que ver son historias de casa, porque la próstata hace que eso llegue a la casa. Bueno, en este trayecto, en ese empuje que da la próstata, ese empuje lo da a este vehículo. ¿Cuál es el vehículo? El semen. ¿Y qué contiene? Los espermatozoides. ¿Y cuál es la función del semen?
llevarlos, protegerlos y alimentarlos en el trayecto. Bueno, en esas 3 funciones, en esas 3 temáticas, tenemos que buscar esa conflictividad. Es raro que una persona venga a consulta por una deficiencia en el semen, pero es mucho más común que una persona venga a consulta porque los espermatozoides incluidos en ese semen tienen algún tipo de disfunción. Llegan muertos, no tienen movilidad. No son suficientes, no hay suficientes. suficiente cantidad. No viajan, no fluyen. Entonces, todo esto habría que mirarlo. Tienen particularidades en su estructura. Totalmente. Que hacen que no puedan concretar su objetivo, ¿sí? El de la continuidad, el de llegar, y nos vamos a encontrar con estas historias. Y está muy bueno en este proceso, con esta sintomatología, poder interpretar, poder ir a buscar a fondo el sentir de ese hombre con esa mujer, o con esa pareja. Exacto. Porque quizás este hombre esté interpretando que esa mujer, o la persona que esa mujer representa, no es un lugar seguro. No es un lugar, no es la persona adecuada para nutrir a mi hijo. ¿Ok? Exacto. Entonces, está cargado de sutilezas este camino, maravilloso, una consulta respecto de esta temática, no son las más comunes, pero son muy interesantes para poder verla, porque como siempre decimos, nuestro cuerpo habla, el cuerpo es un libro abierto, entonces desde ese lugar es maravilloso poder verlo. Por eso siempre les decimos, la sutileza que nos da cada síntoma y la importancia de tener el diagnóstico. Porque cuanto más certero sea, va a tener esas características en particular que nos van a permitir ir a buscar ese caminito. No es lo mismo, como les estamos contando, ¿no? Tener una dificultad en el semen, en el líquido seminal, no es lo mismo tener un cáncer de próstata. Obviamente que todo va a apuntar a lo mismo, ¿no? A la no fertilidad, ¿ok? O una disfunción, sí. Como estuvimos hablando, una disfunción eréctil, todas las cosas que venimos hablando en estos distintos programas. Cada uno va a tener una particularidad que nos va a orientar para ir a buscar esa historia. En ese paraguas, gran paraguas, en ese gran techo que podría ser las historias de infertilidad, hay muchísimas direccionamientos, muchísimas pasajes, digamos, coloraturas, formatos, que nos lo va a dar la especificidad del síntoma. No podía haber elegido una palabra más difícil. Hoy estamos así medio trabados con los términos. Bueno, que cuanto más específico sea el síntoma, más certero va a ser el camino que nosotros podamos abarcar. Porque el detalle es muy sumador en todo esto para ver la característica de la historia que está afectando exactamente en esto. Porque una cosa es no poder tener hijos y no tener un problema o no saber cuál es la dificultad que hace que no los tenga, y otra cosa es llegar a consulta y decir, mira, me hice un espermograma, mi mujer está perfecta, no tiene ningún problema, pero yo tengo este y este problema y que me salió en el espermograma. Y es súper específico. Y ojo con esto que está diciendo Gus, ¿no? Porque a lo mejor el que tiene el problema no viene a consulta. Se nos estaba desenfocando, ¿viste? Sí. No viene a consulta. Claro, empezamos a vernos borrosos. No viene a consulta, pero la mujer que es la que quiere concretar la maternidad está preocupada porque dice, yo estoy perfecta, pero el que tiene el problema es mi marido. Él tiene que ir a consulta. No. Y acá les decimos, no. Si vos estás preocupada, si vos sos la que quiere concretar la maternidad y no lo estás logrando, ¿para qué cosa buena sería que te estás creando a un marido, a una pareja que tiene esta sintomatología? Y la respuesta es el síntoma del que estamos hablando. Nos vamos a encontrar con historias de infertilidad. Y para que esa mujer esté con un hombre que tiene determinada sintomatología que está impidiendo la concreción de esa paternidad, no puede no ser que esa mujer no tenga las historias que están relacionadas con eso. Así que, si es un caso de alguien que nos está escuchando, que sepa que, aunque no tenga la sintomatología, lo puede trabajar en sí, porque va a encontrar todas las historias.
no pueden no estar. No estamos con quien estamos en nuestras relaciones porque sí. Hoy hablaba de eso con una amiga de mi hija, ¿no? Nada es casual. Cada cosa que nos sucede, ¿sí?, forma parte de esos códigos, de esas creaciones que hacemos inconscientemente, que tienen que ver con lo que nosotros venimos a transitar en esta experiencia biológica que estamos haciendo. Entonces, es un tesoro tener frente a nosotros la posibilidad de vernos a través de esa pareja que nos viene a contar una historia que obviamente va a estar en él, en sus historias, en sus códigos, pero que no puede no estar en mí. Entonces yo puedo trabajar en mí para hacer que toda esta realidad que estoy creando y que no me hace pleno, la pueda transformar. Siempre estamos hablando, cuando decimos que estoy creando, no lo estoy creando de una manera... de manufactura. Claro, y no lo estoy creando de una manera exprofeso, no, sino obvio. lo que estoy creando inconscientemente. Porque para mí, con mis historias, la mejor solución que yo puedo tener a la mano es tener una pareja con ese problema. O sea, mi pareja me viene a solucionar la vida de acuerdo a los códigos que porto. Que vos podés decir, pero ¿qué vida me va a solucionar si yo quiero tener hijos, quiero quedar embarazada y mi marido no tiene espermatozoides o los espermatozoides no llegan vivos o no fluyen o no viajan, etcétera, etcétera? Bueno, sí, claro, pero el inconsciente biológico tuyo interpreta que lo mejor que te puede pasar es tener un marido como ese, que te garantice que no vayas a volver a ser la abuela que se murió en el parto de su cuarto hijo. Y acá te está protegiendo de quedar embarazada. Entonces dices, no, vamos, tranquila. Mira, acá tenés a Ricardito, que no te va a poder dejar embarazada. Vos no te vas a morir. Exacto. Vos no te vas a morir. Yo te garantizo que con esta pareja no va a volver a pasar lo mismo. Exacto. ¿Sí? Entonces el inconsciente lee datos constantemente. Y en la medida que nosotros no somos conscientes de los datos que portamos, no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y muchas veces andamos por la vida así como criticándonos o de alguna manera diciendo o quejándonos de la vida que nos toca, de las situaciones que vivimos, de lo reiterado que nos pasan determinadas cosas y no entendemos por qué. Y creemos que es obra de la mala suerte, de la casualidad, de en la famosa frase, yo no nací con estrellas, nací estrellado, ¿no? No, siempre tenemos la posibilidad. El tema es que no estamos lo suficientemente despiertos como para poder ver que somos portadores de determinados códigos, de determinada información que está haciendo que hoy nuestra realidad se manifieste de una determinada manera que no nos da la plenitud que queremos. En un universo como el que estamos experimentando esta biología, donde nada es casual, donde todo tiene que ver con todo, donde cada gota sirve para fertilizar, para regar, para nutrir, donde cada planta, cuando suelta una hoja, sirve para fertilizante de una nueva planta, donde todo tiene que ver con todo. Los únicos bichos de la naturaleza que creen en la casualidad somos nosotros. No existe la casualidad. No hay forma de que vivamos en un universo casual. Porque si yo creyera que el universo es casual, me acostaría ganado por la incertidumbre de no saber si mañana me voy a despertar o no, porque si me despierto va a ser solo por mera casualidad. Eso no pasa. Yo me voy a dormir con la convicción de que mañana me voy a despertar. Si no, no podría vivir, porque me comería la incertidumbre. Nosotros vivimos en un universo lleno de certezas y creemos que habitamos en un universo lleno de casualidades. Pero estamos llenos de certezas, si no, no podríamos vivir, no podríamos transitar esta experiencia. Y dada esta circunstancia, sí, vas a decir algo. No. Y dada esta circunstancia, quería avanzar sobre una cosa que nos había quedado pendiente en el programa anterior. ¿Con respecto? En el programa anterior estuvimos hablando del aparato reproductor masculino. Sí. Y estuvimos hablando del pene.
No hablamos de cáncer de Y no pene. hablamos de cáncer de pene, que es la mayor, digamos, la afección de más gradiente en todo esto. Y casi digo que nos había quedado en el tintero, pero como alguien podía hacer algún tipo de alusión, no lo dije. Bueno, y esto... Y el gradiente es un término que tomamos de Hammer, ¿sí? Este oncólogo alemán, del que tomamos mucho, ¿sí? En Humano Puente, en la bioexistencia consciente, disentimos en algunas cosas porque entendemos que a Hammer le faltó tiempo, ¿ok? Y el que pone este término del gradiente, de la intensidad, para que haya un cáncer, una proliferación celular tan importante, el gradiente de intensidad emocional tiene que ser muy grande, ¿sí? Sí, totalmente. Y fundamentalmente cuando hablamos de esta afección, vamos a hablar de un conflicto de mucha intensidad respecto de la identidad sexual. O sea, ¿para qué cosa buena, esa pregunta que hizo Andrea hace unos minutos atrás, para qué cosa buena nosotros tendríamos una manifestación en nuestro cuerpo de estas características? ¿Qué historia nos viene a contar esa proliferación celular en el órgano principal del hombre, donde está la identidad sexual del hombre, donde el hombre sabemos que es hombre porque tiene ese órgano? Entonces vamos a ver un gran conflicto en la identidad sexual, en la propia identidad, en el propio ser masculino. ¿Y yo por qué tendría un conflicto en mi ser masculino? ¿Qué historias podría estar guardando atrás de ese conflicto para hoy vivir una experiencia con ese nivel de conflictividad ya en mi cuerpo, en una proliferación celular? ¿Qué estaría previniendo? Básico, ya sabemos que todo síntoma atrás hay desvalorización, ¿ok? Acá estamos hablando de una enorme desvalorización en la masculinidad, que tiene que ver con la vergüenza, que tiene que ver con la mancha, que tiene que ver con la humillación. Que tiene que ver con la suciedad, que tiene que ver con todo eso de sentirme víctima o sentirme victimario. Recuerden que somos esa dualidad, somos el yin y el yang en una sola persona. Entonces, acá vamos a ir a buscar seguramente esas primeras historias de sentir que soy el victimario y no me lo puedo permitir. No hay manera. Entonces yo tengo que cancelar abruptamente la posibilidad de volver a ser victimario, de volver a lastimar, de volver a vivir una sexualidad con suciedad, de volver a pasar por esa vergüenza, de volver a ponerme como un mal visto. Pero siempre recuerden que para que un síntoma se manifieste, la intensidad que se manifiesta un cáncer, la historia que está atrás tiene que ser potente. No hay una manifestación sintomatológica de ese nivel si no hay una potencia en la historia que lo respalda. Exacto. Es cierto que puede haber historias gota a gota, pero esas historias gota a gota, le diría que no son gotita a gotita, son historias fuertes, importantes, acumuladas en el tiempo. Puede haber otras manifestaciones que no lleguen a ser un cáncer, alguna proliferación. Bueno, puede haber un quiste benigno, que no deja de ser un cáncer, pero benigno. Exactamente, que nos va a estar contando la misma historia, pero con un gradiente de intensidad menor, ¿sí? Ya cuando llega el cáncer, ahí nos está contando que hay una bomba de conflicto, ¿sí? Relacionado con eso. Y hay otra característica, también ya como para redondear y para cerrar todo este abanico de síntomas que hicimos de mujer primero y ahora de hombre, que tiene que ver con algo que afecta a hombres y mujeres, pero que tiene que ver con la libido, que tiene que ver con la necesidad de bajar la libido, que tiene que ver con algunas prácticas en la realidad que me ayudan a bajar la libido. O sea, yo tengo comportamientos en mi realidad que son funcionales a eso, y hay síntomas concretos que hacen que yo baje la libido. Por ejemplo, una menopausia precoz. O sea,
Bueno, en todo esto. Ya ahora pasándonos hay a otro. características el descenso de la libido, ¿sí? Que tiene que ver con un tema de la edad, Sí, sí, ¿sí? claro. En la etapa de menopausia, es como que ya entramos en una parte de la vida donde la fecundación no es el objetivo, la procreación, porque ya estamos en otra etapa de la vida, ¿sí? Por eso está la menopausia. Y esas energías se enfocan en la descendencia. Exacto, entonces esa energía yo ya no la necesito ahí, ¿no? En esa libido para seguir procreando y voy a tener que canalizar esa energía para otro lado. ¿A dónde? En la descendencia, en los nietos, en lo que se viene, en todo el potencial que hay por delante, ¿no? Pablo dice muchas veces que una vez que tenemos hijos y tenemos nietos, es como que ya nuestra prioridad no es la misma para la biología. Y aparte porque somos una máquina de eficiencia energética. Mira, y ahí se sumó Mira, la abuela Anita. Hablando de abuela, ¿no? Hola, abuelos. El abuelo también. Bueno, somos una máquina de racionalizar de manera inteligente toda nuestra energía. Y si acá, porque esto lo podríamos estar contando para, por ejemplo, una osteoporosis, cuando una mujer pierde un proyecto de vida, se desestructura, afloja la estructura porque ya no la necesita, debilita ese flujo de energía ahí y se direcciona esa energía inconscientemente a otras cosas que sean prioridad. Bueno, los bisnietos son prioridad, los nietos son prioridad y uno deja de invertir esa energía en la procreación para invertir esa energía en la descendencia. Tal cual. Bueno, es un proceso natural. Es tan sabia la naturaleza, ¿no? La otra vez estábamos hablando de un caso de anorexia, por ejemplo. Entonces, el cuerpo, ¿qué pasa cuando hay una anorexia? Lo primero que hace la persona que tiene anorexia es dejar de menstruar. Sí. ¿Por qué? Porque no puede gastar energía en esa menstruación, en todo el proceso que lleva una menstruación, el hacia dónde va, ¿sí? Porque la prioridad es sobrevivir. Claro, porque Prioridad. la prioridad acá es que sobreviva la persona, esa persona que está haciendo todo lo posible para no seguir viviendo, porque está yendo en contra de un mandato del tallo cerebral que es comer, porque si no nos morimos, ¿sí? Entonces, es tan evidente la manifestación de la biología, de la naturaleza. Si nosotros nos guiamos desde ese lugar, hoy hablaba con una consultante y le decía, vos siempre tenés que mirar si es biológicamente lógico o biológicamente ilógico lo que está sucediendo. La biología tiene que ser nuestra guía. Y cuando estamos viendo que algo va en sentido antibiológico, ahí tenemos un tesoro, ¿sí? Bueno, y debido a esto, nos fuimos por las ramas. No importa, pero volviendo, retomando, una menopausia precoz nos va a contar la necesidad de apagarnos prematuramente. Exacto. ¿Por qué? Porque quizás ya tuvimos un hijo y no tenemos que tener el segundo y tenemos que enfocarnos en otro lugar. O no tenemos que tener. Entonces aparece la menopausia precoz, primero no tengo pareja o tengo parejas y se disuelven rápidamente y aparece la menopausia precoz como una solución a mi conflicto de fertilidad. Claro, porque el inconsciente está interpretando, está leyendo los datos del alrededor, dice, bueno, ahora tiene pareja, tiene casa y tiene pareja. ¿Qué viene? Hijos. No. Menopausia precoz. Y desactivo, cierro el switch, cierro la posibilidad de la descendencia. Eso podría ser una situación. Por eso analizamos, ¿no? ¿Qué edad tiene la persona que tiene problemas con la libido? ¿Está en edad de procreación? Bueno, ahí vamos a poner el alerta, ¿sí? En todo este tema de, bueno, la procreación, la fertilidad, ¿qué historias hay ahí de infertilidad? En el hombre, esas manifestaciones se pueden dar biológicamente con un bajo nivel de testosterona. En el bajo nivel de testosterona hay que meterse en para qué sirve la testosterona y para qué cosa buena yo bajaría mi nivel de testosterona. La testosterona no solamente sirve
con el tema de la libido, sino con el tema de ser más masculino y más fuerte y más protector de mi territorio, o menos violento, bajar el nivel de violencia. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Historias de violencia que ameriten que acá yo preventivamente, para no parecerme a él, baje mi nivel de testosterona. Pero automáticamente, como por eso de la infertilidad oculta, al bajar mi nivel de testosterona, voy a bajar mi nivel de líbido, mi nivel de deseo sexual. Pues lo mismo, o sea, porque nos vamos a encontrar con historias de agresiones a nivel sexual, ¿sí? De mucha masculinidad. Me acuerdo de un caso puntual, ¿sí? Y que esto aparece después de tener un determinado número de hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infertilidad, recuerden que no solamente es del primer hijo, puede ser infertilidad de un determinado número de hijos. ¿Por qué? Porque la historia está en ese número de hijos particularmente. Tengo el primero, el segundo no tiene que nacer. O tengo el primero, tengo el segundo, tengo el tercero, el cuarto no tiene que nacer porque hay una historia dramática en el clan que todavía está sin ver, sin solucionar. Exactamente. Ahora, hay otras maneras de bajar mi nivel de líbido, pero en prácticas de la realidad. Por ejemplo, en una constelación de Don Juanismo, yo dejo de tener deseo sexual por mi pareja, pero automáticamente incremento el deseo sexual en otras mujeres. Y tengo esa necesidad, ese impulso, esa compulsión, para decirlo más, esa pulsión incontrolable, que a lo mejor puede llegar a ser una adicción, pero puede quedarse en el nivel de pulsión solamente, de decir, bueno, yo te amo con locura, pero no puedo aflojar con el deseo de tener relaciones con otra mujer. Y aparece esa situación de infidelidad que viene a contar una historia muy particular allá en el transgeneracional, donde me quedé solo, sin mi mujer, y acá necesito tener siempre un reemplazo. O varios, para garantizarme de que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó allá. Acá tengo que tener varios de repuesto, ¿sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque allá hubo un drama terrible. ¿Qué pasó? Se murió una mujer y ese hombre no supo qué hacer con los hijos. Y terminaron todos diseminados por distintos lugares, por distintos familiares, o en un orfanato, o en distintos lugares que no solamente perdieron a la mujer, sino que perdieron al padre también. Claro, perdieron a su mamá, perdieron a su papá, perdieron a sus propios hermanos, se desintegró la familia. Totalmente. El dolor inmenso que hay ahí para gestionar es enorme. Entonces acá la solución se manifiesta de esta manera, antibiológica. Fíjense en la generalidad de todo lo que le estamos contando, cómo todo es prueba y error. Ante una situación dada, tenemos una solución. A lo mejor es peor, como decían las abuelas, es peor el remedio que la enfermedad, pero somos un intento de solución a una escena anterior. Y permanentemente somos un intento de solución a una escena anterior, porque somos evolución. Y es muchísimo, infinitamente mayor el porcentaje de soluciones que de problemas. Pero cuando tenemos un problema, cuando vamos a parar una historia antibiológica, tenemos un tesoro para descubrir qué es eso que estamos tratando de solucionar, que aparentemente no nos pertenece, pero que lo llevamos en el cuerpo. Lo tenemos, nos pertenece porque está en nuestros códigos, pero nosotros, cuando estamos no con esta conciencia, creemos que está en el afuera, que no, como si le pasó a mi abuela, si le pasó, ¿yo qué tengo que ver? No es así. Tengo todo que ver porque está dentro de mis datos. Pero si yo no me llamo como la abuela. No importa. Porque a mí me dijeron que te relacionás por nombre. Sí. Te relacionás con la abuela materna porque la abuela materna es la que preparó la masa, los ovocitos estaban ahí en la abuela materna y después mamá, sí, es la que concretó el horneado de ese ovocito.
No, pero no nos relacionamos solamente de esa forma, ¿sí? Hay un montón de cosas que nos pueden relacionar, lo hemos hablado en muchos de nuestros programas, como por ejemplo las fechas, vamos a mirar determinados rangos de fechas, los formatos de familia, las actividades, las profesiones, las enfermedades, ¿sí? El parecido físico. Resulta que no me llamo igual, pero todos dicen, che, sos igual a la abuela paterna. Ah, mira, y resulta que la abuela paterna se murió en el parto del tercer hijo, y yo acá no puedo tener el tercero. Otra manera que podemos adoptar, pensando que es desde la mente, pensando que es desde la decisión. Desde la decisión, generalmente esa es la respuesta. Claro, no, pero si yo lo estoy decidiendo. Sí, aparte, te digo la verdad, cuando yo lo decida lo dejo de hacer. No, esto a mí no me afecta. No. Yo paro en cualquier momento. Yo tengo el control de la situación. Yo por ahora no quiero tener hijos, pero no sé, qué sé yo, dentro de 4 o 5 años, cuando ya me afiance, ¿sí? Con nuestra pareja estamos de acuerdo. Y resulta que pasan 4 o 5 años y cuando queremos ir a tener hijos, no podemos quedar embarazados. Y cuando estamos en un gradiente muy fuerte de no puedo tener hijos o no quiero tener hijos, las historias son las mismas, puedo tomar medidas en mi realidad que aparentemente son de la decisión, pero que siempre son inconscientes, para evitar ni siquiera la posibilidad de... ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, no tener relaciones sexuales. ¿Y cómo yo, una persona de 30 y pico de años, 40 y pico de años, con mis hormonas funcionando a full, o más chico de 20 y pico de años, con mis hormonas funcionando a full, podría desear o podría rechazar las relaciones sexuales? No importa con qué sexo, hablo de relaciones sexuales en general. Porque a lo mejor prefiero ir por el camino de la autosatisfacción y yo prefiero autosatisfacerme y no tener relaciones con otro. ¿Y para qué me serviría? Para tener un gradiente absolutamente más fuerte de prevenir la posibilidad remotísima de que esa persona, que mi pareja quedara embarazada. Okay. Yo pongo un candado, un seguro, ahora que hablamos de próstata, un seguro de que esto no me va a ocurrir. ¿Y de qué manera? Bueno, a veces no teniendo parejas, pero muchas veces teniendo pareja y no teniendo sexo. O también teniendo una elección sexual diferente, ¿sí? A la que tengo biológicamente. Y lo estoy decidiendo porque lo estoy sintiendo. Uh-huh. ¿Y desde dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué está ahí operando en mí? ¿Realmente soy yo el que siente, el que está decidiendo esta orientación sexual, por decirlo de alguna manera? ¿O serán mis códigos? ¿O serán mis historias? ¿O será que hay un paquete de datos tan inmenso que están operando en mí, que están haciendo que yo tenga este impulso a relacionarme con personas del mismo sexo, que me garantizan, ¿sí?, que no voy a ir por el camino que ya pasó en esta historia de este clan, de muertes de madres, de muertes de padres, de muertes de niños? Ustedes imagínense que somos una máquina evolutiva de generar soluciones a problemas y a conflictos anteriores a prueba y error. Y ante una situación que queremos evitar, como una muerte en nuestro código, acá tomamos medidas. Y tomamos medidas que nos acerquen a la especie, que no nos condenen, pero que nos garanticen que no vamos a vivir ese drama. Esa es la historia de lo que le acabo de contar. Si ustedes tienen pareja, pero no quieren tener hijos, están transitando, de acuerdo a la mirada del inconsciente biológico, por una zona de mucho riesgo. De riesgo de repetir esa historia del pasado. Entonces de alguna manera tienen que decidir alguna práctica en la realidad, algún atajo, algún boicot, la primera podría ser la separación.
O sea, tengo una pareja, me separo, tengo una pareja, me separo, no tengo pareja. Esa podría ser una solución. Siempre lo mismo, siempre me relaciono con las mismas parejas, siempre tengo el mismo conflicto. Ahora, ¿está bien visto tener pareja? ¿Está bien visto por la comunidad, por mi manada? Yo tengo una manada de solos y solas que ninguno tiene pareja, y esa manada es más biológica que las que tiene pareja. No. ¿Cómo es la manada biológicamente lógica de un mamífero? Tener pareja. Exacto. Bueno, entonces tengo pareja, para estar incluido en la manada. Por eso siempre esto de mirarnos desde la biología. Claro. No dejemos de mirarnos ahí. Es una guía tan maravillosa. Si nos preguntamos desde ese lugar, vamos a entender todo lo que nos sucede. Entonces uno en ese trayecto dice, bueno, tengo pareja, qué bien, bueno. Ahora sí, qué bien, pero tengo todavía el conflicto, tengo todavía la historia sin resolver, tengo todavía el programa activo. Entonces, dado que tengo pareja, para ser incluido en esta manada biológica que me ayuda a sobrevivir, yo tengo que hacer algo dentro de la pareja para no correr el riesgo de tener descendencia. Y una de las manifestaciones que puedo hacer con algún tipo de práctica es escaparme de la posibilidad del deseo sexual. Por ejemplo. O que aparezca alguna de las tantas sintomatologías de todo lo que hablamos de las en que este estuvimos programa. Hablando en todos estos programas. O sea, siempre va a haber una manifestación en nuestra realidad o en nuestra biología que va a impedir desde el inconsciente, sin que nosotros seamos poder tomar una decisión con respecto a eso, o a veces creemos que tomamos decisiones, pero en realidad estamos decidiendo desde esos códigos que somos, desde esos códigos que portamos. Por eso la invitación siempre es a buscarnos, a ir a consulta, a descubrir qué hay detrás de ese síntoma, de eso que no me gusta, de eso que no me deja tener plenitud, de eso que no me deja tener la vida que yo quiero, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para sanarlos, para irlos a buscar, para recordarlos, reprogramarlos, cambiar esos códigos y poder tener un poquito más de libertad en las decisiones, poder tener margen de maniobra. El libre albedrío no existe, pero podemos ser más libres para decidir. Exacto. Podemos tener más opciones para decidir. Siempre vamos a estar sesgados por una historia, porque recuerden, somos holísticos, somos fractales de un todo, y como fractales del todo tenemos las historias del todo. Pero podemos ir sanando por capitas, por sectores, por zonas que nos permitan ir a lugares que antes no podíamos. Exacto. Entonces, esta oferta súper esperanzadora de decir, es cierto, todo lo podemos cambiar, somos responsables, pero eso es una buena noticia, porque todas las soluciones están en vos. Y lo único que hay que hacer en nadie más es hacer un paso valiente de ir a buscarse. Total. En un proceso de consulta. Total. En un proceso de consulta, poder descubrir, poder ver qué códigos están ahí de alguna manera influenciándome para que esta realidad que hoy no me gusta, ¿sí?, yo la pueda transformar. Pero siempre soy yo la que la voy a transformar. Con el acompañamiento de un consultor, con alguien que me va a ayudar a ver esa información, que yo siempre digo lo mismo, la tengo pegada acá atrás en la nuca. Es la etiqueta con todos mis datos que no me la puedo ver. Necesito de alguien que me ayude a verme. Así que la invitación es: contáctense con un consultor de Humano Puente, busquen en el listado de los consultores certificados de Humano Puente de acuerdo al síntoma que están atravesando, cuál es la persona que más le resuena de esas personas certificadas que tienen experiencia y que han hecho los seminarios y que están actualizándose permanentemente, y desde ahí tomen una consulta que no solamente va a ser para que ese síntoma se vaya, sino para que tu vida te cambie. Total. Porque si tu vida no te cambia, el síntoma no se va a ir. Es necesario barajar y dar de nuevo, apretar el reset de la computadora y que todas las fichas caigan de otra manera para tener otras posibilidades. Y las posibilidades se van solamente
a través de un proceso de autoconocimiento como una consulta de bioexistencia consciente. Por eso decimos siempre que el objetivo de la bioexistencia consciente no es sanar el síntoma, sino que tu vida te cambie. Exactamente. Así que gracias por estar ahí, gracias por todos estos programas que venimos compartiendo con este tema que nos encanta y que obviamente nos atraviesa a los dos, por eso hablamos tanto de infertilidad. Gracias por cada mensajito, por cada palabra, por cada acompañamiento, por cada reconocimiento de todos ustedes, que es el propio reconocimiento que tenemos para con ustedes nosotros también. Así que nos vemos el próximo miércoles. No sé de qué vamos a hablar a partir de la semana que viene, pero seguramente va a ser maravilloso. Gracias por acompañarnos siempre, que tengan un lindo resto de semana y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.